Movimiento político del nuevo gobierno coloca a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea Nacional. Política al día. Con los votos de los movimientos políticos Creo, Pachacutic, Izquierda Democrática y un grupo de independientes, la asambleísta de la provincia de Orellana, Guadalupe Llori, fue designada este 15 de mayo como presidenta de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2023. La elección se realizó al segundo día de la sesión de instalación tras intensas negociaciones y cabildeos y luego de 2 intentos fallidos del Partido Social Cristiano de colocar en la presidencia al legislador nacional Henry Kronfle. En su primer discurso como titular de la legislatura, agradeció al movimiento Creo por viabilizar la designación y prometió un trabajo conjunto para buscar la reconciliación. Guadalupe Llori, quien tuvo que esperar una votación de reconsideración para confirmar su elección, comprometió su trabajo para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y la de representación. En su discurso dijo que el gobierno entrante debe tener la gobernabilidad para que prevalezca la democracia, que puede contar con ello el nuevo presidente de la República, Guillermo Lasso, que hoy ha permitido que el movimiento Pachacutic tenga la oportunidad de presidir la Asamblea Nacional, muy a pesar de que Creo es un partido de derecha, dijo Guadalupe Llori. Una vez posesionada como presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori de Pachacutic continuó con el orden del día de la sesión inaugural. Virgilio Saquicela, asambleísta independiente, fue electo como primer vicepresidente y Bella Jiménez de la Izquierda Democrática como segunda vicepresidenta. Además, el Pleno de la Asamblea Nacional eligió a los 4 miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL. Como primera vocal fue electa Natalie Arias, de Creo, con 111 votos a favor, Ronnie Aliaga, de UNES, con 101 votos, y Joana Moreira, de la Izquierda Democrática, con 70 votos. Bueno, sobre este tema, en Pichincha Opina comenta Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 8 minutos, gracias, profe. Bueno, conversamos los últimos días de la semana pasada de lo que era y de lo que es en realidad en política un ejercicio habitual, normal, sobre todo a la hora de llegar a instancias de definiciones como las que tenía que enfrentar el Parlamento el pasado viernes 14 de mayo, que era la elección de autoridades y que digamos es un hecho bastante coyuntural y absolutamente puntual. Ya vamos a ir aclarándoles un poquito porque hubo un error en la nota que daba lectura el profe. Son 4 vocales de administración que forman parte del Consejo de Administración Legislativa. El primero es Darwin Pereira de Pachacutic, la segunda es Natalie Arias de Creo, el tercero fue Ronnie Aliaga de la Alianza UNES y la cuarta es Joana Moreira de la Izquierda Democrática. Quienes lideran este Consejo de Administración Legislativa son Guadalupe Llori, también de Pachacutic, Virgilio Saquicela como primer vicepresidente de Democracia Sí, no es de Creo, es de Democracia Sí, y Bella Jiménez de la Izquierda Democrática. Esa es la conformación, esos son los 7 nombres que forman parte del Consejo de Administración Legislativa. Pero bueno, decía que la semana pasada veníamos conversando, veníamos hablando, incluso con actores que, fíjense ustedes, terminaron siendo los elegidos, ¿no? Estuvo con nosotros aquí en este espacio la señora Guadalupe Llori entre miércoles o jueves de la semana pasada, en un diálogo bastante interesante, que al momento, de la charla, a mí no me dejaba del todo claro lo que iba a suceder. Y indudablemente que la política, que es se le puede hacer un comparativo con un juego, ¿no? Como el fútbol, esos partidos que estando 0-0 se pueden definir, o estando 1-1, o 2-1, se pueden definir en el último minuto. Así más o menos ocurrió el pasado viernes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo recuerdo una final de Champions League en la que se jugó en el estadio del Barcelona de España, en el Nou Camp. Ganaba el Bayern Múnich 1-0, era minuto 90, y el Manchester United le dio la vuelta en cuestión de 2 minutos, con goles de, si no me equivoco, de Solskjaer y Sheringham, creo que fueron los 2 que anotaron los goles. Pero bueno, en los 2 últimos minutos de ese partido, que ya se creía ganador el Bayern Múnich de Alemania,
el Manchester United de Inglaterra le dio la vuelta en cuestión de 2 minutos y terminó ganando la Champions League. Algo así pasó en política y era como que una de las probabilidades, indudablemente, como también era una de las probabilidades que UNES dialogue con PCC y con Creo, como también terminó siendo una posibilidad que Pachacutic, Izquierda Democrática, Creo y los independientes terminen aliándose para poder elegir entre ellos las autoridades. Yo no me voy a poner, ni voy a asumir esa postura purista, ¿no? Ni tampoco tan drástica de decir que las autoridades de la Asamblea, sobre todo las 3 primeras, carecen de legitimidad porque fueron elegidos entre 70, 71, 72 votos. Señores, para ganar se necesita la mitad más 1, para ganar se necesita tener el mayor porcentaje, así funciona en democracia, la mayoría gana. Así es esto. Finalmente fue elegida la señora Guadalupe Llori, a quien de paso les digo, así como se lo dijimos al presidente electo Guillermo Lasso el 12 de abril, desde ya le deseamos éxitos al frente de la gestión de la Asamblea Nacional, que es una institución muy venida menos, y la institución per se no es mala, ¿no? Quienes la hacen mala son precisamente quienes están formando parte de esa institución, y ya vimos cómo la Asamblea que terminó sus funciones del 13 de mayo le hizo ganar desprestigio al anterior Parlamento, así que ojalá de hoy en adelante la conducción de la Asamblea Nacional esté en buenas manos, y desde ya le deseamos a la señora Dori pues que le vaya de lo mejor, porque es una institución, insisto una vez más, muy venida menos, con un nivel de desprestigio, de falta de credibilidad, de desconfianza muy fuerte, muy fuerte. Fueron 2 días que estuvieron además llenos de absolutamente todo, ¿no? Porque el viernes, recordarán ustedes, en donde se logra instalar la sesión inaugural, no pasaron ninguna de las mociones a la de Henry Kronfle, que fue presentada por Esteban Torres del Partido Social Cristiano en alianza con Tiempo de Cambio en la provincia de Tungurahua. Le faltó apenas un voto para poder ser elegido presidente de la Asamblea. Y fíjense ustedes cómo hace la diferencia un voto. El de César Roón, ex PSC. ¿Cuánta diferencia hizo un voto para poder elegir autoridades y en especial al presidente? Y ahí hay una duda que nos planteamos absolutamente todos los que estamos, digamos, de alguna forma inmiscuidos en el mundo de la comunicación, del periodismo, y quienes seguimos de cerca también las sesiones de viernes y sábado, pero además toda la novela que se dio en los días previos. Y esto le vamos a preguntar a nuestro primer invitado del día de hoy, que es el expresidente Rafael Correa. ¿Hubo o no hubo un pacto? ¿Hubo o no hubo al menos un acuerdo de palabra entre Jaime Nebot del Partido Social Cristiano, Rafael Correa, expresidente de la República y líder de la Revolución Ciudadana, de la bancada de UNES, y Guillermo Lasso, presidente electo y líder del movimiento Creo, cuya bancada tiene 12 integrantes, y con eso podían alcanzar entre todos ellos a definir la elección de autoridades en la Asamblea Nacional? ¿Hubo ese acuerdo? Y si hubo ese acuerdo, ¿qué fue lo que pasó entre viernes y sábado? Si es que hubo ese acuerdo, me parece a mí que está más que claro quién incumplió el acuerdo, pero se lo vamos a preguntar también al expresidente Correa. ¿Cuánto influyó además la virulencia, la beligerancia, la agresividad, la persistencia de quienes criticaron ese acuerdo en las redes sociales y en los medios de comunicación, en donde hicieron una campaña tenaz durante toda la semana pasada, viernes y sábado? Y yo comentaba esto precisamente con Orlando Pérez durante la transmisión del viernes, y yo le planteaba una inquietud al Orlando y le decía: ¿será que Guillermo Lasso
va a gobernar pensando y fijándose y dando gusto a las tribunas. Y en las tribunas están los que decía precisamente Javier Flores en la entrevista del viernes, ¿no? Están los barras bravas. Y eso fue lo que vimos en redes sociales, ¿no? Gente que etiqueta a la bancada más numerosa que tiene hoy la Asamblea Nacional como una mafia, basados en sus prejuicios y en procesos judiciales que a todas luces hemos visto han sido manipulados y en los cuales hasta el sol de hoy no exhiben una prueba contundente, más allá de un cuadernillo escrito en un viaje de Quito a Guayaquil durante media hora. Pero también están los que desconocen a esa mayoría, bueno, no mayoría, sino a ese bloque mayoritario de 49, que es la primera minoría de la Asamblea, es el bloque más numeroso. Y reconocen como la principal fuerza política de la Asamblea a Pachacuti, que tiene apenas 26. Llegó con 27, pero uno se les bajó de la camioneta en el trayecto. Pero tan malas están sus matemáticas que terminan reconociendo a Pachacuti, que tiene 26 curules, insisto, como la fuerza política más importante de la próxima asamblea. Ahora hay un detalle que no podemos olvidar. Y digamos también, creo que no podemos dejar de lado esos episodios que fueron parte de la historia. Reconocer que Guadalupe Llori en su momento fue también estigmatizada, así como lo son ahora miembros de la Revolución Ciudadana, a quienes les han descargado todo el peso del Estado, ¿no? Es algo más o menos parecido. Pero habrá que preguntarse si es que este acuerdo al que llegan finalmente entre estas fuerzas políticas, insisto, Pachacuti, Guidé, creo, y los independientes, es coyuntural, porque esta es una duda que yo les planteaba a ustedes también la semana pasada. Los acuerdos, las conversaciones, la negociación política estaba y está en este momento planteada para que elijan autoridades. Finalmente eligieron autoridades. Ahora, en adelante, esa mayoría que se armó entre la supuesta izquierda que representan Pachacuti y la ID, con el movimiento Creo que representa la derecha extrema, más los independientes, en donde están mezclados de todo, tienen una hoja de ruta, ¿o no? ¿Tienen una agenda programática para legislar y para fiscalizar? ¿O se trataba únicamente de una alianza coyuntural para elegir autoridades? Creo que esa es una duda legítima que seguramente se le están planteando ustedes, que me la planteo yo y que se las planteo también. ¿Tenía que ver únicamente esta alianza para elegir autoridades o tiene que ver con una agenda programática para darle gobernabilidad al próximo presidente? ¿Y eso qué podría implicar? Podría implicar que, así como aún es, por ejemplo, muchos de los demócratas que pululan en las redes sociales les estaban cuestionando, incluidos sus propios militantes, por el hecho de llegar a un acuerdo, insisto, puntual y coyuntural para elegir autoridades, claudiquen en sus principios para aliarse con la derecha. Bueno, esa misma pregunta yo ahora formulo a partir de la alianza entre la verdadera izquierda y Creo y el gobierno. Porque además hay un pasaje en el discurso de apertura de parte de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, que a uno le pone a pensar por lo menos, y es ese agradecimiento al presidente electo Guillermo Lasso. Casi como aceptando y develando que Lasso finalmente es quien sacramenta la elección de Llori. En donde quedan entonces las supuestas, por un lado, independencias de funciones, ¿no? ¿Dónde queda eso, por un lado? Y por otro, una vez más, insisto, si usted le quiere dar precisamente independencia a su accionar, doña Guadalupe, con ese agradecimiento, que me parece a mí totalmente inoportuno y desatinado, le ha dado al país un mensaje totalmente distinto. No me voy a retractar de lo que le dije antes, yo le deseo éxitos a usted
y a toda la asamblea, porque tienen que recobrar y tienen que recuperar la confianza que han perdido durante estos 4 años anteriores los legisladores del pasado. Pero con ese discurso de apertura me parece que usted por lo menos arranca mal, o tiene que asesorarse mejor, o elaborar mejor sus discursos. Ya vamos a ver qué pasa después. Pero eso además demuestra que Guillermo Lasso fue finalmente quien rompió el pacto del que yo les hablaba hace un momento, ¿no? Al que supuestamente llegan PSC y UNES con Creo. Creo además hace una concesión muy importante, y aquí tenemos que valorar un hecho. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, es el máximo órgano administrativo de la Asamblea. ¿Qué tiene que hacer el CAL? El CAL califica los proyectos de ley que envía el Ejecutivo. En manos del CAL y en manos de su presidenta, por ejemplo, está el hecho de abocar conocimiento y de calificar los pedidos de juicio político que llegan desde los distintos asambleístas. Y ese CAL hoy está en manos y bajo el control de la izquierda, ¿no? De la supuesta izquierda, que además cuestionó a Guillermo Lasso en la primera vuelta, porque recordarán ustedes que Yacu Pérez y la ID a Lasso le acusaron de ser y a Creo le acusaron de ser un fraude. Pero también hay que recordar esos episodios del pasado. Por un lado están los que protestaron en octubre, y por otro lado están, y con quienes han pactado, quienes los criticaron y los cuestionaron por las protestas de octubre. Y por otro lado está quienes se enfrentaron en esa puja por llegar a la segunda vuelta. Entonces, fíjense ustedes a quién le ha entregado el control del CAL el gobierno. De 7 voluntades en el CAL, la izquierda democrática y Pachacuti tienen 4. Así que es, digamos, un proceso por lo menos interesante. Yo le apuesto por la gobernabilidad, no sé si es que finalmente eso suceda. Y lo que no quisiera es que den pretexto y den lugar y conviertan a la escena política con todo lo que ha sucedido entre el viernes y el sábado y lo que pueda pasar a futuro en el pretexto para que ya algunos incendiarios en redes empiecen a hablar de la posibilidad, por ejemplo, de disolver la Asamblea Nacional. En el caso de que no quieran darle gobernabilidad y viabilizar los proyectos de ley del presidente electo Guillermo Lasso. Ojalá que no, y ojalá, insisto una vez más, que le den al país un poco de tranquilidad. Para el periodismo, esto es oro en polvo, déjenme decirles. Lo que ha pasado entre el viernes y el sábado, esto es oro en polvo. Veamos qué es lo que va a pasar en adelante. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, hoy vamos a terminar antes el segmento de la opinión, porque vamos a empezar también antes el espacio de las entrevistas. Y no voy a voltear la vista a otro lado para evitar comentar lo que ha pasado con el defensor del pueblo durante este fin de semana, que es algo que, de entrada digo, genera una profunda decepción, porque voy a empezar reconociéndole al doctor Freddy Carrión haber sido quizás lo más destacado, junto a uno que otro juez de la Corte Constitucional, de lo que ha heredado el Trujillato. Se identificó con causas justas, defendió los derechos humanos, abanderó la defensa precisamente de los derechos humanos y cuestionó el accionar de la fuerza pública y del gobierno nacional durante los hechos de octubre. Estuvo junto a los trabajadores de Furukawa, estuvo junto a los trabajadores de los medios públicos. El hecho de ser defensor del pueblo al señor tampoco le quita su condición de ser humano y como ser humano de cometer errores. Pero creo que tenía que partir, doctor Carrión, de reconocerse como lo que es. Usted es una autoridad y tenía que haber cuidado precisamente la condición de tal. Como pasó con gente con la que yo no tengo ningún tipo de afinidad, ni la defendería nunca en mi vida, como es el caso de el sinvergüenza de Celi o de lo que pasó con Fabricio Villamar. A mí no me gusta hacer leña del árbol caído
y este es el mismo caso. Está una investigación abierta y en proceso. Esa investigación tendrá que definir el grado de responsabilidad de las acusaciones que se le plantean en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión. Lo que sí creo es que el doctor Carrión le debe una aclaración al pueblo ecuatoriano como autoridad que es. Yo voy a esperar el final y el resultado de las investigaciones que lleve adelante la justicia y no me voy a convertir ni en fiscal ni en juez de la moral de nadie. El hombre tendrá que ser, insisto una vez más, sancionado por, si es que es del caso, por quien compete, ¿no? Y hay un proceso de investigación en marcha. Lo que sí les digo es esta una decepción más que nos llevamos los ecuatorianos.